Hola amigas, amigos locos y locas de los perfumes y de mucho más. Hoy os vengo a contar un ratito, a parlotear, porque os voy a enseñar mis regalos de cumpleaños, que fue el 4 de febrero. Hoy os lo presento el 5, o sea que ayer fue mi cumpleaños. Pero no he podido salir a celebrarlo. Os voy a contar por qué, y como ya os he puesto en el título, es que estoy malita. Os lo cuento después de enseñaros los regalitos, que son variados, ¿vale? Y os cuento un poquito, charloteamos, parloteamos y muchas cositas. Así que si quieres, prepárate tu té, tu café, tu merienda, tú lo que quieras y siéntate conmigo que vamos a charlar un poquito. Te enseño mis regalos, ¿vale? Porque sí, tenemos perfumes y tenemos otras cositas, de las cositas que a mí me gustan, porque en esta vida, en este mundo, no son solo perfumes, no es solo ropa, no es solo comida, son muchas cosas las que nos gustan, por lo cual hay que disfrutar un poquito de todo. Bueno, el primer regalo que me llegó esta semana, y es que me llegó prontito porque ella misma me dice pues que no sabía cuánto iba a tardar y todo eso, y fue toda una sorpresa, ¿vale? Porque, a ver, hay una perfumista con quien me llevo muy bien, que es Sonia Constant. La verdad es que es una persona que desde que le hice el vídeo en el que le hice una pequeña entrevista anotando yo sus respuestas y tal, congeniamos muy bien, me llevo fenomenal con ella, es una bellísima persona. Y y siempre estamos un poquito en contacto y demás y todo eso, ¿no? Entonces casi le dije, oye, pues cuando saques tus nuevos perfumes, mándame una muestrecita, solo una muestrecita para conocerlos, que no quiero abusar de ella, por supuesto. Y esto no es una colaboración ni nada de eso, sino que nos llevamos sumamente bien, y cuando ha sido mi cumpleaños, que ella también está ahí mirando, pues me ha querido regalar uno de sus perfumes. Como ella dice, no hace falta que los reseñe, pero lógicamente yo los descubro y todo lo demás. Se trata de el AK, el perfume de Ghibli. Aquí está, por supuesto, de la perfumista Sonia Constant. Le dije que lo abriría aquí junto a vosotros, con vosotros. Y es que, como os digo, me llevo genial con ella, es una persona maravillosa y de todo. Y cuando hizo este perfume le dije, pero qué locura es esta, un perfume con turrón, de verdad, con turrón. Es una artista del perfume y es maravillosa, así que aquí lo abro con vosotros, que sí, me lo he reservado con vosotros para estar, y ahora entenderéis por qué me lo reservo aquí con vosotros, porque no voy a tener celebración de cumpleaños, ¿vale? Yo os lo cuento todo. Ay, ahora os quería contar ahora después. Termino esto y os enseño una cosa. Bien, aquí está, ya os digo que se llama Ghibli, y es un perfume, un nuevo perfume que tiene turrón. Digo, no puede ser. Vamos a ver, no lo rompa. Y os cuento, de verdad, olerá a turrón. ¿Qué va a ser? Porque, mira, qué bonito. Qué tono más bonito. Fijaros. Y vamos a echar un spray en el interior. En el interior de la cajita. Así va. Esto me lo pongo yo ya, porque es riquísimo. Esto es dulce, es resinoso, como sabe. Me gustan mucho, ya lo sabéis, los perfumes resinosos, y es una delicia, una maravilla. Estoy súper feliz, mil gracias por el regalito, porque de verdad estoy súper ilusionada, que lo poquito que se puede disfrutar en este cumpleaños es también gracias a estos detalles. Y por cierto, es que lo tenía aquí. Dentro de poquito, cuando os haga un unboxing, os tengo que comentar un pequeño... Estoy en un pequeño rifirrafe, estoy reclamándole a Sephora, ¿vale? Comprita de Sephora, aún no os la puedo enseñar,
Estoy reclamando a Sephora, estoy esperando a ver una respuesta y os contaré, porque estoy en mega cabreo, yo creo. La verdad es que hoy es cuando me ha pasado hoy y estoy súper cabreada, muy muy enfadada con los de Sephora. Espero que lo solucionen, porque si no estaríamos frente a una super publicidad engañosa a más no poder. Os lo voy a contar todo. Claro, ahora mismo os lo contaría enfadada y en el lado negativo. He llamado, les he escrito de todo y voy a esperar una respuesta, una contestación por su parte, a ver qué me dicen y después os lo cuento todo. Pero como no me lo solucionen o me den algo satisfactorio, les escribiré a la marca, voy a escribir a los de consumo, escribo a todas partes, que aunque yo no me lleve nada ni gane nada con ello, dar por culo, voy a dar por culo como no me lo solucionen. Espero contártelo y espero contarte la parte positiva de que me lo solucionen, ¿eh? De verdad, ya os contaré. Ay, madre mía, es que estas cosas a mí me enfadan mucho. Y sobre todo con esto de las promociones. Mira que estamos acostumbrados a promociones raras y engañosas, pero esto, no. A mí no. Y más estando como estoy. Bueno, y mirad lo que tengo por aquí. Regalito, súper regalito. De la marca Elisab. Esto viene de parte de mi familia, los cuales en esta semana, primeros de semana, fueron para Madrid a buscarlo en tienda física, porque claro, aquí en esta casa la reina de las compras online soy yo, y si veía pues una compra en cualquier tienda, digo, ya me voy a enterar de que me han comprado. Pues en Madrid, físico, Elisab, aquí lo tenemos, y voy a abrir con vosotros el regalito. Si ya me conocéis, algunos puede que sepáis qué perfume deseaba muchísimo de esta casa de perfumería. Mirad qué bonito. También por eso a veces merece la pena ir a la tienda física, ¿vale? A los centros comerciales, porque te lo ponen todo pues con muchísimo detalle, muchísimo cariño, muchísimo mimo, ¿no? Y aquí vamos a abrirlo junto a vosotros, este regalito. Uy, este lazo de aquí lo voy a romper. Es que está aquí el mega lazo. Venga, con cariño. Ahí va. Lacito dorado. Y abrimos. A ver, así. Es que no soy de romper los papeles de regalo siquiera. Eso no me gusta romperlos. Pero bueno, venga. ¡Ah! Ya lo he roto sin querer. Agarro de aquí y estiramos. Y aquí lo tenemos. ¡Wow! El perfume de Elisab, la versión Le Parfum Royal de 90 mililitros. Es la versión de los Elisab que más me gusta. Ya sabéis que el In White me gusta mucho, luego ya os empezaré a hacer comparaciones con las distintas versiones. Pero esta es una de las que más me gusta. Cuando probé la muestra, que me pareció uno de los más elegantes. Una de las versiones más elegantes dentro de esta línea de perfumes. Entonces, en este caso, como os digo, es para mí uno de los más. Ahí está. Y este lo quiero utilizar, lo quiero usar. Esto es totalmente súper deseo para mí. Porque la muestra la gasté todita la muestra que tuve de este perfume. Lógicamente pues te da para 2-3 pruebas. Y estaba deseando tenerlo, así que aquí está. Y por supuesto pues ya os digo que la familia se molestó en ir a Madrid a buscarlo para que yo lo tuviera en el Corte Inglés, porque como os dije, Elisab se sigue vendiendo y en centros comerciales pues como el Corte Inglés lo siguen trabajando. Autorregalos. Claro que sí, me cachis en la mar. ¿Quién más va a acertar lo que a mí me gusta que yo misma?
Y estaba deseando hacer una comprita con un autorregalo que a mí me gusta mucho. Quienes me seguís por Instagram visteis una foto que hice de una caja muy grande de Planeta Huerto. Planeta Huerto es una tienda online aquí en España que se dedica pues a temas de jardinería, de productos veganos, naturales y un montón de cosas, así un poquito en general. Y bueno, ya hace un par de años traté de hacer yo misma un plantón de higuera, pero no lo conseguí, no pude hacerlo porque realmente hacer un plantón es algo bastante complicado y eso, y mi gata, lo poquito que conseguí hacer, mi gata lo arrancó. Y aquí tengo, diréis, eso es un cacho palo. Sí, prácticamente es un palo, porque esto es el bonsái que he comprado, que me he autorregalado de higuera. Es una higuera de 7 años y bueno, lógicamente como estamos en época de invierno, está en el palito, pero si nos fijamos tiene yemitas de higuera para sacar los brotes. Entonces, bueno, pues a esperar. Yo, cuando vaya saliendo, cuando vaya germinando, floreciendo, ¿no? El otro día tenía una conversación con mi pareja que efectivamente las higueras no sacan flor, o sea, ahí sacan muchas cosas, las hojitas y todo eso, y luego nada. Bueno, os iré haciendo fotos cuando vaya creciendo y demás, cuando se ponga verde en Instagram, y os lo iré poniendo. Si eso, también puedo hacer algún vídeo de estos cortos para YouTube para que lo veáis. Otra que me di cuenta que allí en Planeta Huerto tenían plantones. Los plantones son plantas, árboles principalmente, de las regiones donde cada uno vive, para reforestar, o sea, plantas autóctonas, por ejemplo, de España. Y estaban a unos precios que digo, ¿qué? Me autorregalo otro. Estuve mirando, pero ese lo tenían agotado. Tenían una macetita que es para sacar la planta, el árbol de la fruta dragón, de la pitaya. Pero estaba agotado. Lo tengo ahí en la lista de deseos para más adelante porque quiero intentarlo. Ya sé que es una planta tropical y esa aquí no va a ir bien. Por cierto, la higuera aquí en la Comunidad de Madrid no hace ningún problema. Aquí hay montones de higueras. Aguantan bien el frío, aguantan el calor y es un bonsái de exterior. Y lo que os decía de los plantones, plantas autóctonas del país, en este caso tenían un tipo de conífera. Hay otra planta de estas que salen los... Ay, no me acuerdo cómo se llama la planta. Esto que... Bellotas, la planta de la bellota, que se comen los cochinos. Aquí hay mucho en el campo, pero también la venden acá. Y había... No me acuerdo más, son 4 en total, 4 especies distintas. Yo dije, oye, y estaban súper baratas, 3 euros con algo. Y me la pedí. Sirve, la puedes tener también en maceta porque te lo puedes comprar para tu casa. Y está fenomenal. Por el tamaño que tiene, creo que debe de tener como 2 años. 2 años de planta. Lo digo porque cuidando yo a mis plantitas y criando arbolitos en maceta, los veo así. Bueno, esto es un madroño. Venía en un plantón pequeño y nada más llegar a casa pues lo puse en su maceta para que empiece a crecer. Y como os digo, esto es un madroño muy típico de la Comunidad de Madrid, pero sí que es verdad que hay muy pocos. Lo curioso es que sí, Madrid se representa con un madroño, pero aquí hay muy pocos. Ya los tengo colocados, los tengo trasplantados, les puse su maceta, un poquito de tierra de lombriz, para que estuvieran más sanos y potentes. Entonces, pues nada, colocaditos y eso. Y es que para mí, para quienes me conocéis, sabéis que el tema de las plantas me encanta, me hace... Oye, que sí, que me encanta, me hace súper feliz cuando empezamos la primavera, empezar a ver cómo florecen, cómo empiezan a sacar las yemitas de las primeras hojas, los arbolitos y todo eso, ¿no? Entonces... me encanta y hay que disfrutarlo todo. Y estos eran mis regalitos. Lo cierto es que, como os he dicho, pues estoy malita, aún no he podido juntarme ni con mi madre, mi hermano, ni nadie más, por lo cual no sé si habrá más regalitos por venir, no lo sé. También estaba esperando un paquete de Francia,
pero ese todavía no ha llegado, entonces esperaré y os lo enseñaré con el unboxing. Seguimos esta segunda parte y os comento que estoy malita. En este momento pues no va a haber celebración de cumpleaños ni nada porque me he contagiado, tengo COVID, me he puesto malita, llevo como desde primeros de semana estando enferma y lógicamente estoy en casa y estoy confinada. Estoy ahora mismo en mi sitio de grabación, en el baño y tal, pero por lo normal estoy en mi habitación, encerrada, solita y nada más. Ha coincidido pues que es justo el día de mi cumpleaños, aunque ya me encuentro mejor, pues es el día de mi cumpleaños y no se sale y no se sale, lo posponemos. Por cierto, para quienes me digan o cualquier cosa, que nadie se preocupe porque incluso la paquetería, la mensajería, no la estoy recogiendo yo, lógicamente no estoy sola en casa y los demás están bien. ¿Cómo estoy? ¿Cómo ha sido esto y demás, no? Bueno, pues a primeros de semana yo empecé a notar que estaba mal de la garganta. Para mí no era una cosa extraña porque anteriormente he tenido anginas, yo soy de calor, me gusta mucho el calor y enseguida que me enfrío un poco, tengo anginas. Y hacía no mucho, 2, 3 semanas, había tenido ya anginas, me había hecho la prueba y eran resfriado, unas anginas de caballo y poco más. Entonces empecé la semana con un poquito de tirantez, igual y todo eso. Y al principio pues no le di importancia porque empezaba precisamente con lo que es como una malestar en la garganta, sin mucho más. Pero ya empecé a tener cosas raras, ¿no? Ya empecé... No he tenido fiebre, no he tenido dolor de cabeza, no he tenido pérdida de olfato ni de gusto, lo tengo igual. Y eso, lo que me pareció un poquito raro fue que precisamente uno de los días cuando subo y bajo las escaleras, cuando subo a casa, voy a sentarme al sillón y antes de sentarme intento quitar al gato. Y a lo que voy a quitar al gato, pierdo la fuerza de las piernas, pero literalmente como si acabara de hacer una maratón, perdí totalmente la fuerza de las piernas y caí a plomo. Caí, tacata. Digo, menos mal que el gato salió corriendo, si no lo aplasto. y, y casi la aplasto, buen animal. Entonces ya me hice la prueba, nos hicimos todos la prueba y la que estaba con COVID era yo. Todo el mundo se hizo la prueba y nadie más que yo dio positivo. Para mí fue en parte un shock, porque digo, si no salgo, no salgo. Incluso a primeros en enero, a finales de enero tenía deseos de ir a Madrid a hacer algunas compras y demás, pero no fui al final yo no fui. Y digo, ¿cómo puede ser? Si prácticamente salgo de casa para ir a los chinos de enfrente, comprar el pan y subir. Increíble, de verdad, que le he estado dando vueltas y de todo y no me lo explico. Cuando, por ejemplo, vamos a hacer la compra de la alimentación, vamos al supermercado, al grande, y hacemos compras que te aguanta 2, 3 semanas mínimo. O sea, que es que ya hacía tiempo que había estado, digamos, en sitio concurrido. Hacía ya también que no habíamos salido a comer y demás. Que digo, que no lo sé, realmente estoy muy en shock pensando cómo me he contagiado, cómo me ha llegado y no tengo de verdad ni puñetera idea, no lo sé. También la pena es que justamente para el viernes, para el viernes día 4, o sea, justo el día de mi cumpleaños, ya tenía la cita para la tercera vacuna. No me puedo poner la tercera vacuna. Ya se me empieza a ir, perdonadme. No me pude poner la tercera vacuna precisamente porque me contagié. Ahí vamos, ahora os digo cómo lo he pasado en estos días. Bueno, efectivamente
me contagié, entonces la tercera vacuna ha tenido que ser aplazada, la hemos aplazado, con lo cual, pues nada, ya hasta dentro de 5 meses que me pueda vacunar, ¿vale? Llevo toda la semana. Por suerte solamente he tenido fiebre una noche. Tuve fiebre una noche en la que tuve muchas pesadillas. Lo poco de medicamento que he tomado ha sido contado cuando de verdad me sentía mal, ¿vale? Entonces, vi una película de miedo que se llama El cadáver de Jane Lowe, que tenéis que verlo. No, la autopsia de Jane Lowe, el cual, muy buena película de miedo. Y luego a la noche me subió la fiebre y pasé una noche horrible, terrible. Me puse a soñar con unas cartas, digo, y que yo no tengo cartas, que vienen, y venga con las cartas, que estaban poseídas, que estaban malditas, que tenía que devolver las cartas, y yo, ¿qué pasa con las cartas? Y así, una noche horrible, penosa, terrible. Aparte de ahí, lo que sí, la tos es lo que más me ha podido dar, sobre todo me da mucho por la noche, una tos que me duele al toser, me duele porque es como si cada vez que toso me duelen los pulmones. Es ese el auténtico dolor. No sé por qué, pero cuando más se me acusa, por ejemplo, esa tos es por la noche. Por la noche cuando estoy muy tumbada, cuando estoy muy recostada, me tengo que poner más recostada porque me empieza a dar la tos y es ahí cuando lo paso mal. Aparte de eso, puedo decir que bastante bien, bastante bien. Como siempre, y hay que decirlo, pues porque estás con tus demás vacunas, la pauta completa, todas esas cosas, y estoy relativamente bien, ¿vale? Entonces, en ese sentido estoy bien, aunque por supuesto, pues, poquito a poquito, ¿no? Ya me queda poquito de semana digamos que la semana que viene ya puedo hacerme los siguientes test para ver si me encuentro mejor, si ya se ha pasado esto y continuar. Lo bueno es que, como os digo, los síntomas son relativamente flojitos, son suaves, por así decirlo, y podemos seguir. Así que hay que dar gracias por eso, continuar y listo. Como os digo, aislamiento, estar solita, estoy pues eso, a mis cosas tranquilamente y básicamente ni lo habéis notado en el canal porque efectivamente siempre hago pregrabaciones de los vídeos, de las reseñas, así que vamos a ir poquito a poquito y por supuesto esto se pasa. ¿Qué ha tocado el día del cumpleaños? Pues no pasa nada, como os ha pasado a muchas y muchos de vosotros que en Navidad es el día de un aniversario, en cumpleaños, en esto, lo otro, pues os ha tocado quedaros en casa por esto de la enfermedad, pues a nosotros igual. ¿Y qué pasa? Pues no pasa nada, continuamos como siempre y para adelante. Yo creo que incluso así se pasará. No he querido, bueno, lógicamente llamas al médico, por supuesto cuando di positivo llamé al centro médico para notificar que había dado positivo, para ese tipo de cosas y demás, pero realmente no estoy tan mal como para tener que presentarme en un hospital. Digamos que casi los síntomas que estoy teniendo son casi como de un resfriado, como si se te hubiera ido un poquito al pecho, pero casi como un resfriado. Aguantar el dolor, aguantar un poquito los poquitos síntomas que hay y seguir adelante. Como os digo, en casa solamente estoy yo. También puede ser posible porque como toda la familia, mis hijas, mi pareja, todo el mundo está vacunado, pues lógicamente eso ayuda a que el resto de personas pues no se contagien. Así que bueno, esta ha sido la pequeña historia, mi pequeño cumpleaños, que celebrarse ya se celebrará y mientras pues tranquilos y a recuperar la salud, ¿verdad? Bueno, pues nada más, chicas, chicos, aquí os dejo, aquí terminamos, un beso enorme y me voy a descansar. Hasta pronto.